nosotros, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Tengo dos anuncios. El primer anuncio es que los niños se van a quedar con nosotros disfrutando de esta escuela sabática porque no van a haber clases para niños, dado de que pues, nuestras hermanas están en la convención femenil, una actividad de más de 400 hermanas allá en el Fiscal, y pues así que los niños se quedarán acá con nosotros. Y el segundo anuncio que quiero que practiquemos más bien en esta mañana es que usted tenga el placer de saludar a quien está a su lado, y si le es posible correrse de una vez un poquito para adelante, se lo voy a agradecer. Así que por favor salude a su hermano que está a la par, que está atrás y adelante, y dígale: hermano, pasémonos un poquito más para adelante, véngase conmigo, porque hasta allá adelante se ve algo tristes los hermanos, se ve así como abandonados, y háganse un poquito más para adelante, por lo menos un par de sillas, que usted se acerque, o 3 sillas un poquito más adelante. Se los voy a agradecer para que los que estamos aquí, gracias hermanos, muy amables. Así los que estamos aquí adelante no nos sentimos tan abandonados, tan tristes. ¿Ya saludó a su hermano? ¿Ya saludó a la que estaba a la par adelante? Si no, le invito a que lo haga. Este era el segundo anuncio y petición que les tenía para hoy por la mañana. Vamos a iniciar nuestra escuela sabática programada para esta fecha, lección 5, pero lo vamos a hacer puestos de pie haciendo una oración al Señor, al cual le invito a que me acompañe en esta hora. Bendito y amoroso Padre, no tenemos, Señor, cómo agradecerte la oportunidad de estar acá. Tú, Señor, nos has dado el privilegio de poder disfrutar, bendito Señor, de un sábado más, así como lo hacen nuestras hermanas en su convención. Bendícelas, ellas desde antier, bendito Señor, disfrutan de tu palabra, de la comunión las unas con las otras, y sin duda alguna también, bendito Señor, en esta hora una vez más se deleitarán en la meditación. Bendícelas, guárdalas de cualquier enfermedad, así como a cada uno de nuestros hermanos. Si hay alguien que no pudo venir por causa de enfermedad, te rogamos por Cristo Jesús que tú les sanes. Nosotros nos deleitaremos en ti, ya lo hemos hecho apretando la mano de aquellos nuestros hermanos que creemos todos fielmente de que tenemos una fe, un solo Señor y un solo bautismo. Gracias por ello. Permítenos que salgamos edificados en esta mañana, lo que te pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse, pueden acomodarse. Tenemos una hermosa lección para esta preciosa mañana. Crecimiento, conflicto y persecución. Usted dirá, bueno, el título no se ve muy bonito que digamos, pero ahí va a ver que sí. Ahí va a ver que nuestra escuela será de mucha edificación, porque nos permitirá meditar, razonar y poder opinar en relación a lo que sucedió allá y puede pasarnos acá a nosotros hoy en día, 2000 y pico años más tarde. Crecimiento, conflicto y persecución es la lección 5, página 17, si usted tiene su escuelita. Hay un texto para memorizar. Yo quiero invitarles a que si hay alguien que lo haya memorizado, se ponga en pie y lo recite. Está allá en Hechos capítulo 6, verso 1. Texto para memorizar, o algún varón que desee leerlo. Hechos capítulo 6, verso 1, hermano Carlitos. Dice: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de ellos eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Hechos 6:1. Muy bien. Medio punto le vamos a dar, hermano Carlitos. La mitad lo dijo de memoria y la otra mitad se ayudó ahí con la escuela. ¿Alguien más que quiera sacar otro medio punto? Lo puede leer también. ¿Alguna hermana? Hechos 6.1, el texto de memoria. Medio de memoria. ¿Alguien que desee leerlo? A ver, una hermana Orfa, la veo bien sonriente el día de hoy, así que le vamos a dar el privilegio de leer Hechos 6,
1, que es el texto de memoria. Hechos 6:1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menos apreciadas en el ministerio cotidiano. Hechos 6:1. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Algún varón? ¿Algún varón en lo que nos da el hermano Jacobo? Adelante. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menos apreciadas en el ministerio cotidiano. Hechos 6:1. Muy bien, empecemos a analizar ese texto mientras otra hermana ahí se anima a leer este hermoso verso. Cuando crecía la iglesia, cuando se expandía la iglesia, algo así como este dibujo que yo les estoy poniendo acá, cuando crecía la iglesia, hermanos, pues empezaron algunos problemillas por ahí que había que resolver. ¿Alguna hermana que desee leernos? Por último, otra vez el texto de memoria, Hechos 6:1. O desde aquí yo designo a quien. A ver, hermana Tita, ella también está bien sonriente hoy, así que yo creo que ella desea leerlo. Hechos 6:1. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Muy bien, muchas gracias, hermana Tita. Continúa el relato así, Hechos 6:2. Entonces, los 12, ¿quiénes son los 12? Muy bien. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones que de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Como es una escuela, yo quiero que participe libremente usted, y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este relato? De lo que estaba pasando allá. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le atrajo a usted la atención? Cuando yo leí ahí, ¿qué es lo que a usted le pareció más interesante? A ver, sin pena, lo que sea. ¿Qué fue lo que más le pareció interesante? A ver, se lo leo otra vez. Se lo leo otra vez. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían la fe. Muy bien.
¿Qué es lo que más le llamó a usted la atención de esto que estaba pasando allá? A ver, hermano Ricardo, ahí le van a pasar el micrófono. ¿Qué es lo que más le atrajo de este relato? Considero que lo más trascendental para mí es de que ellos pensaron mucho en dejar de predicar o de escuchar el santo evangelio. Les preocupaba el no hacerlo. Entonces eso fue lo que causó, porque de hecho hubo un movimiento grande por eso, porque convocaron a reunión, ¿verdad? Claro. Entonces eso es lo que a mí me impresionó. Muy bien, a ver, muy bien. Al hermano le llamó la atención de que los apóstoles no querían desatender la palabra del Señor y la oración. A ver, hermano Alfonso, ¿qué fue lo que más le atrajo? Fíjese, hermano, que yo esto lo veo más como un trabajo pastoral, ¿verdad? Ajá, pero usted lo ve así. Se predica, se forman, Ahí tiene volumen. se forman líderes para el ministerio, pero no se forman líderes para el trabajo, como dice ahí. Para el servicio. Porque ahí se hablaba del trabajo y estaban los ministerios. ¿Cómo no? Ellos decían, no podíamos descuidar este ministerio para atender este trabajo. Entonces, esa murmuración ellos no la tomaron como algo en contra, sino que la tomaron como, sí tienen razón. Entonces, siento que en la iglesia, cuando se dan esas situaciones, la administración de la iglesia debe de poner cuidado a esas necesidades, ¿verdad? Ellos dijeron, tienen razón, pero no es justo que nosotros lo dejamos, descuidemos la palabra y atendamos las mesas. Entonces empezaron a asignar hombres, pero lo bueno que dice la Escritura, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces ya estos hombres iban a encargarse de velar por la provisión. Recordemos que en ese tiempo había necesidades. Claro. La historia dice que las viudas eran mujeres que no tenían pues un medio económico, dependían del varón. Claro. Pero venían los discípulos, vendían sus bienes y lo ponían al servicio a los pies de los apóstoles. Pero al mismo tiempo ellos no les daban abasto para la distribución, o sea, no podían descuidar. Entonces era necesario que dentro de la misma iglesia se escogieran los líderes para atender estas necesidades. Cosa que en ese tiempo nos enseña de que el pastor no lo puede hacer todo. Muy bien. El ministro no lo puede hacer todo. Claro. Tiene que auxiliarse de personas de la misma iglesia. testimonio. Una oportunidad para mejorar la administración, ¿le parece, hermano Alfonso? Exactamente. Una oportunidad para mejorar la administración, porque yo quiero preguntarle, ¿las viudas ya estaban siendo atendidas, sí o no? ¿Ya estaban atendiendo a las viudas? ¿O todavía no? Es que muy escasamente. A ver, hermano Víctor. Muy escasamente tenían atención, pero de por sí eran más olvidadas, abandonadas. Las viudas, ya que a la hora de envejecer pasaban a ser unas mujeres abandonadas. Ajá, miremos lo que dice el verso 1 y terminamos de ampliar lo que nuestro hermano Víctor dice. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, las viudas de los hebreos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, la pregunta es, ¿las viudas ya eran atendidas o todavía no eran atendidas? Sí eran atendidas, dice el hermano Víctor, pero ¿estaban bien atendidas o mal atendidas? ¿Mal atendidas o bien atendidas? Bueno, eso depende, si usted era griego o si usted era hebreo. Para los hebreos todo estaba muy bien, para los griegos no estaba bien. Sus viudas no estaban siendo atendidas. Ahora usted dirá, ¿a qué se refieren con eso de griegos y hebreos? Entendámoslo de mejor manera, tratando de hacer un pequeño sketch, un pequeño dibujo acerca de este asunto. Hasta aquí, hermanos, donde vamos en nuestras lecciones, la iglesia es judía. O sea, todo el conglomerado, toda la iglesia de Dios estaba conformada únicamente por judíos. Ahora bien, judíos habían en Palestina, ahí en Judea, en Jerusalén, ahí habían judíos como estos que estoy tocando, ahí habían judíos, pero en la diáspora, en la dispersión, allá lejanos, en otros países,
también habían judíos. De hecho, se dice de que ellos, dado que viajaban a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios, sus ritos que ellos tenían, pues también tenían una representación significativa ahí en Jerusalén con sus propias sinagogas. Lo único es de que como ellos vivían fuera de Palestina, Jerusalén, ahí fuera de Judea, fíjense, hermanos, que ellos no hablaban arameo, que era lo que hablaban estos, que eran judíos. Ellos hablaban griego, porque el griego era el idioma que se había expandido por toda esa región. Algo así como el inglés hoy en día. ¿Me entiende, hermano? Solo que en aquella época el imperio griego había sido muy poderoso antes que los romanos, con su cultura, con su filosofía, y aún los romanos les admiraban, y entonces ellos habían impuesto su idioma y sus costumbres a todo el mundo conocido. Los únicos que se habían resistido un poco, adivinen quiénes eran. Pues los judíos que vivían ahí en Jerusalén, en Judea. Ellos mantenían su arameo, ellos mantenían su idioma. Algo así como el cachiquel acá en nuestro país, ¿verdad? Que hay muchos hermanos que hablan el cachiquel y el español lo hablan poco, o el quechí. Entonces ellos eran naturales de ahí, eran judíos. Pero había otros judíos, por así decirlo, como hay guatemaltecos en Estados Unidos, en México, en El Salvador. Había otros judíos que también creyeron. De hecho, si usted recuerda una lección pasada, hubo un evento sin precedentes el día de Pentecostés. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Dice que habían en Jerusalén muchos judíos piadosos de todas partes del mundo. Y entonces el Espíritu Santo se derrama sobre los discípulos y ellos empiezan a predicarles en su propio idioma. Muchos, sin duda alguna, han de haber sido de habla griega. No hablaban arameo. Dentro de estos entonces, dado que la iglesia era muy fuerte en cuanto a judíos de habla griega, pues fíjense que ellos también conformaban la iglesia, pero seguían siendo judíos. ¿Me explico, hermanos? La iglesia seguía siendo judía, pero había la parte de los hebreos y la parte de los griegos. Los que hablaban hebreo y los que hablaban griego, o más bien dicho aquí arameo, porque ese era el idioma que estaba en aquella época en Palestina. Pero seguían siendo judíos. Así como hoy en día. Hoy en día en Jerusalén solo hay 5.300.000 judíos. Y la colonia más grande de judíos fuera de Israel está en Estados Unidos. Otros 5 millones y pico. Ellos obviamente lo que hablan es el inglés. Difícilmente van a hablar hebreo, pero siguen siendo judíos. De hecho, muchos de ellos conservan su cultura, sus tradiciones, y otros hasta abrazan la fe judía, otros no. Pero siguen siendo judíos. La iglesia entonces crece no solo con los judíos de Palestina que vivían ahí en Jerusalén, sino con los otros judíos que, no siendo oriundos de ahí, sí eran de la casa de Israel. ¿Para quién vino Jesús originalmente? Para los judíos, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ellos tenían derecho. Así que ellos eran parte de esa iglesia. Nosotros los gentiles todavía no habíamos entrado. Eso es 2 lecciones más adelante, una lección más adelante. Hasta aquí los que hay son puros judíos, solo que unos hablan hebreo y otros hablan griego. ¿Entendimos hasta ahí, hermanos? Ok. Entonces, para que ya con ese entendimiento, leamos otra vez el capítulo 6. Otra vez, Hechos, capítulo 6, y ya lo voy a parafrasear para que entendamos un poquito mejor y podamos entrarle
bien a la lección. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos judíos, le estoy agregando ahí algunas cositas, parafraseándolo, para que entendamos. Hubo murmuración de los judíos griegos contra los judíos de habla hebrea, de que las viudas de los judíos griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 discípulos, acuérdense que ellos son los 12 discípulos hebreos, ellos sí eran de ahí. Entonces, los 12 discípulos de habla hebrea, le estoy agregando para que usted recapacite en eso, convocaron a la multitud de los discípulos de habla hebrea y de habla griega y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, entre paréntesis, un nombre griego. Esteban no es nombre hebreo, es griego. Varón lleno de fe y de Espíritu Santo. A Felipe, otro nombre griego. A Prócoro, también nombre griego. Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, todos nombres griegos, todos. Este Nicolás era prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Bueno, espero que con estas inserciones que yo pretendí se aclare un poco más el asunto. Solo tal vez le va a quedar a usted una duda por ahí de lo que leí. ¿Qué es eso de prosélito? Dice que Nicolás era prosélito de Antioquía. ¿Qué es eso? ¿Qué es un prosélito? A ver, alumnos, acuérdense que esta es una clase, yo soy el profesor y ustedes son los alumnos. ¿Qué es un prosélito? Como originario, dice el hermano. Como alumno, dice acá. Ya entre las dos ideas ya lo vamos. A ver, obreros, ¿qué es un prosélito? Es una persona convertida al judaísmo. Un nativo de allá, de Antioquía, ¿sí? Pero como discípulo él se había adherido al judaísmo, a los judíos. O sea, Nicolás no era precisamente judío, pero todo el tiempo existió la oportunidad de que, aunque usted fuera extranjero, gentil como nosotros, que no somos judíos de nacimiento, pudiésemos adoptar el ser judíos. Para aquella época era indispensable, puesto que la iglesia era solo judía. Todo esto cambia en la siguiente lección, cuando también los gentiles entramos. Entonces ahí ya no hay judío ni hay griego, no hay hombre, no hay mujer, sino que todos somos la iglesia de Dios. Pero para ese momento, todavía, si usted quería ser parte, podía ser. Pero tenía que entonces declararse judío, serse prosélito, serse un admirador, un estudiante, y no solo eso. También si era varón se tenía que circuncidar. Eso vamos a hablar un poco más ampliamente a la tarde. Pero una vez circuncidado, él entraba y él era un judío más. Sin embargo, otra vez, todos tenían nombres griegos. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué sería que todos tenían nombres griegos? A ver, ¿por qué se le ocurre a usted que eligen, la multitud viene y eligen puros griegos? ¿Por qué no eligen un Azarías por ahí? Azarías es nombre hebreo. ¿Sí?
Daniel es nombre hebreo también. Mical, Micaías, Ezequiel, pero no. Eligieron varones con puros nombres griegos, o sea, puros griegos. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. ¿Por qué sería? A ver, hermano Ricardo Sicán, ¿por qué cree usted que eligieron puros griegos? Lo que yo puedo ver es de que, como en toda multitud, siempre hay personas que destacan. Claro. ¿Verdad? Claro. Y en la vida espiritual no es la excepción. Claro. Por ejemplo, yo puedo tener 20, 30 años, 15 de estar, conocer la doctrina de la Iglesia de Dios, pero de ahí no pasé. Y resulta que viene una persona que se evangeliza afuera y tal vez tendrá un año y ya aparece como pastor, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos haríamos muchos es ¿por qué si él acaba de venir? Pero es por las actitudes, ¿verdad? Por las buenas actitudes, por la entrega, por espirituales, por el etcétera, 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 ¿verdad? Por eso, porque ellos escogieron, no dijeron, aquel está bueno, aquel no. Ellos convocaron una reunión y entre todos dijeron, no, yo veo que el hermano Víctor Monterroso le ha puesto ganas en el ministerio, pongámoslo a él. Y en fin, aquí podríamos sacar una lista, pero él es el que más destaca, hablando espiritualmente por eso. Ahora, dentro de ese, imaginemos que sea así. Quiere decir que los que más trabajaban o más destacaban, usando sus palabras, eran los griegos y no los hebreos. Es el razonamiento que viene a este punto, ¿verdad? En base a esa suposición, ¿verdad? De que sea porque eran los más destacados. Serían los griegos. Acuérdense que la iglesia judía tenía dos tipos de miembros: judíos hebreos y judíos griegos. ¿Por qué escogen puros griegos y no escogen hebreos? ¿Será que estos eran más activos en base a lo que usted decía? No, yo no lo veo así. Lo que pasa es de que dentro de los planes del Señor, que eran grandes, ya iba a haber, y de hecho hubo el hecho que el Evangelio se expandiera. ¿Verdad? O sea que no fue solo que ellos eran griegos, fueron tomados en cuenta, no. Ahí iba contemplado los planes del Señor. Y no era que los hebreos no fueran buenos, no. Yo tengo entendido que ellos eran buenísimos, pero es que hay algo ahí que es donde tenemos que llegar. Muy bien, muy bien. A ver, hermano, ya les puse ahí el tizón, ¿verdad? Para que ustedes se lo jueguen ahí. A ver, ¿por qué le querían puros griegos? Y nada de hebreos. A ver, hermano. Porque estamos hablando de las viudas griegas. Ajá. Parece que los griegos, ¿no? Que sus viudas estaban siendo descuidadas. Ajá. Entonces, para que los griegos no pensaran de que estaban siendo discriminados, la sabiduría de los apóstoles, claro, como dice el hermano, inspirado por el Espíritu Santo, pero escogieron hombres griegos para que ellos, pues, más que nadie, entendieran la necesidad de estas mujeres, de estas hermanas, ¿verdad? Es una probabilidad, ¿verdad? Muy bien. A ver, hermano, Jaime está ahí. Hizo así, pero yo sé que iba a ser así. A ver, ¿usted qué piensa, hermano? Sin pena. Esto es una escuela. Usted puede dar su opinión. ¿Por qué, aun cuando había hebreos, de hecho los apóstoles, ¿qué eran? ¿Eran hebreos o de habla griega? Eran hebreos. Ellos eran hebreos ahí. ¿De dónde los tomó el Señor? De Galilea y de por ahí, ¿verdad? Ellos ahí vivían. Estos probablemente viajaban, se mantenían en contacto con Israel, pero eran de la diáspora, de la dispersión. Ellos hablaban griego, eran otra cosa. ¿Por qué escogen puros griegos y ningún hebreo? A ver. Yo opino similar al hermano Alfonso, hermano Carlos, y basándome en lo que el sumario del tema dice. Porque dice que ahí se garantizaba la distribución equitativa entre las viudas, ¿verdad? Entonces considero que los apóstoles por ello eligieron solo griegos, no cualquier griego, por decirlo así. Pero los apóstoles no eligieron. Sino la multitud. Exacto. Exactamente, yo creo que la multitud de los que estaban ahí reunidos los eligen a ellos para garantizar y para no discriminar, según el sumario del tema.
Muy bien. ¿Alguien más? Ahí está la pregunta, ahí está el tizón. Hermanas, no han hablado las hermanas. A ver, hermana Janet, ya que le tengo confianza porque es mi concuña. ¿Por qué cree usted que eligieron puros griegos? Al inicio usted explicaba, hermano, que había problema incluso de comunicación en cuanto a entender qué es lo que necesitan. Puede ser, claro. ¿Verdad? Entonces, y como el problema se da básicamente, o sea, los que están inconformes son los griegos, lógicamente, como usted dice ahorita, hermana Yanes, porque le tengo confianza. Y yo como familia lo elijo a usted porque le tengo confianza, porque sé que usted va a entender lo que yo necesito de alguna manera. Pienso que tal vez por eso es que se dio a elegir a personas que pudieran entender tanto sus pensamientos, sus necesidades, y por eso es que ellos son los elegidos. Muy bien, gracias, hermana. Yo les digo la mía ahora. Ustedes ya dijeron varias. Ahora les digo mi imaginación. No hay, en la Biblia no dice nada más, con todo respeto, ni lo que ustedes dijeron, todos son suposiciones. Yo supongo de que eran más griegos que hebreos. Yo supongo que era así. Ya. Y entonces toda la multitud, porque toda la multitud es la que elige, los apóstoles solo llegan, les parece bien, oran por ellos, les ponen las manos y ustedes ya están designados. Pero toda la multitud escogió puros griegos, y esto se podría interpretar también, es otra suposición, se los digo, si la mayoría de la iglesia ahí eran judíos, pero de habla griega. Pero ahí se los dejo. Sigamos suponiendo e imaginando muchas cosas. Yo leí un comentario sobre esto y había otras opciones por ahí que podríamos imaginar. Vamos al objetivo, porque no hemos, aunque ya avanzamos en la escuela, no hemos visto qué objetivo tenemos, pero creo que después de este ejercicio que ya hicimos, vamos a entender el objetivo. Dice el objetivo de la lección de hoy, página 17, objetivo, descubrir que el crecimiento de la iglesia, aunque produce gozo, trae también conflictos que deben de ser atendidos como con sabiduría y prontitud. O sea, eso había que resolverlo. Por supuesto, los apóstoles no podían ponerse ellos a servir las mesas y dejar la palabra de Dios. Entonces lo resuelven delegando. Sumario del tema. Vamos a leer algunas partes de acá. La iglesia en pleno crecimiento sufre el choque que los prejuicios culturales le imponen. Las viudas de judíos nacidos en la diáspora, o sea, en la dispersión, en otros países, y de habla griega, son menospreciadas en el ministerio cotidiano por judíos nacidos en Palestina, ¿verdad? Ahí en Jerusalén, en Galilea, ahí en el área de Israel. Pues ellos además tenían habla aramea. La designación de varones de probado testimonio del mismo origen, o sea, judíos de habla griega, asegura la equitativa distribución de alimentos entre las viudas necesitadas. Aquí ya puede ver usted que el comentarista tiene cierta inclinación por algunas de las opciones que nosotros esgrimimos hace unos momentos, ¿verdad? Aquí el comentarista dice de que esto es porque esto aseguraba de que a las viudas griegas les iba a llegar el sustento de manera justa, y por eso eligen puros griegos. Es la opinión del que hizo el sumario del tema. Pasemos al siguiente párrafo, por favor. Es interesante notar que el conflicto en la iglesia no está en una confrontación. Explicamos esto, paremos ahí. Mire pues, ahí hay un conflicto. ¿Hay un conflicto, hermanos? ¿Sí? Ok. ¿Por qué surge el conflicto? Porque Pablo le recrimina a Pedro cara a cara algo, o porque se pelea Mateo con Jacobo, o
¿Hay algún problema así o por qué? ¿Es por eso o no es por eso? No es por eso. No hay un conflicto entre el pastor y el ministro. No hay un conflicto entre el diácono Carlos Hernández y el pastor Carlos Alonso. No lo hay. No es por eso que se da el problema. Ni siquiera una división. O sea, el problema tampoco se da porque ellos estén queriéndose separar unos de otros. No, yo con ellos no me junto porque yo pienso diferente y soy más santo que ellos. Yo también no me junto con ellos porque yo creo diferente. No, ellos estaban unidos. Yo lo puse así con diferentes colores para que entendiéramos lo de la diferente habla. Unos arameos, otros griegos. Pero seguían siendo judíos. De hecho, si estaban ahí, era porque ellos se sentían parte de ese pueblo privilegiado hasta ese momento único de la iglesia. Entonces no era la división, sino que el problema estalla por la murmuración. A ver, hermanos, ¿qué es murmurar? Hablar atrás de una persona. ¿Qué es murmurar, hermanos? ¿Es pecado murmurar, hermanos? ¿Cómo lo demuestran algunos? A ver el texto. Por eso, decir sí está fácil, pero ¿con qué texto nos apoya? A ver. Romanos 1. A ver, leamos Romanos 1. ¿Es pecado murmurar o no es pecado murmurar? ¿Qué es murmurar? Hablar de otros a sus espaldas, dice el hermano Víctor. Ahora, ¿es pecado hablar de otros a sus espaldas? ¿Qué dice la Biblia? Estudiantes de la Biblia. Porque todos los que están aquí somos estudiantes de la Biblia. A ver, un texto. Diácono, hay un texto, usted que se los tiene todos de memoria. Ahí está el hermano Alfonso, muy bien. Verso 30, Romanos 1:30. Romanos capítulo, a ver hermanos, busquen Romanos. Dice Romanos capítulo número 1, versículo 30, dice el hermano. Dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, antiguos, inventores de mal, desobedientes a los padres. Y también dice el verso 32, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, todos los dignos de muerte son dos puntos. Desde el verso 29, los injustos, los fornicarios, ¿sí? Los perversos, los avaros, los malvados, los que tienen envidia, los que son homicidas, los que provocan contiendas, los que engañan, los que hacen malignidades, los que murmuran, esos son dignos de muerte. Los detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, etcétera, etcétera. ¿Está catalogado como un pecado la murmuración entonces? Otro verso, Filipenses capítulo 2. Rapidito. Porque por esta razón está el problema allá. Este es el motivo. No se estaba peleando Mateo con Judas Tadeo, no. Era un problema de murmuración, había pecado allá adentro. ¿Cómo les dije? Filipenses 2:14. A ver, ¿alguna hermana? Casi no hemos oído a las hermanas hoy. A ver, hermanas. ¿Una hermana? Filipenses 2:14. Rapidito. A ver, hermana Orfa. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Si usted va a trabajar, va a servir en el ministerio, hágalo. Pero no después diga, ay, ya vio que yo prediqué mejor. Yo di la escuela mejor que el diácono Carlos Hernández, diciéndoselo a sus espaldas, sin que él se entere. Eso es una murmuración. A ver, hermano Charlie, defiéndase. Es así como el ejemplo que usted estaba dando. Ajá. Algo así apunta con respecto a lo que pasó en el libro de Números capítulo 12 cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés. Buscándole estoy. De hecho, el asunto era más que todo porque de repente María sintió un poquito de celos porque solo se manifestaba el Señor por medio de Jehová y ella dice, bueno, ¿y qué? Solo por medio de Moisés va a pasar esto y lo otro. Entonces viene el Señor, se molesta y baja en la nube, dice ahí en
explica por qué era que él hablaba solamente con Moisés, cuáles eran los motivos, pero no le dice, porque él tenía un temor de hablar en contra de él, o sea, haber murmurado, haberlo puesto como que dice, no solo él es digno. Y de ahí viene todavía la letra, entonces a eso más por ahí va muy bien la murmuración. De hecho, lo quiero leer. Ustedes escuchen. Números capítulo 12, 1 y 2, le voy a leer. El título en algunas Biblias, sobre todo en la versión del 60, dice: Aarón y María murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, una morena, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Verso 10. Entonces, 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no ponga sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. 7 días después se le quita la lepra a María. El murmurar es un pecado, y esa murmuración que estaba dándose ahí en ese lugar, allá en Jerusalén, todavía no había iglesia de otros lados, sino entre puros judíos, era un pecado que se estaba gestando, y el pecado da como fruto la muerte. Había que resolver eso prontamente, como dice el objetivo de la lección, ver que ante estos problemas había que tomar acciones rápidas. ¿Qué es lo que se le ocurre a los discípulos? Bueno, vengan todos, escojan ahí 7 varones, tienen que tener estos requisitos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabiduría. Si no los tienen, no, se van ellos, y de alguna manera, por alguna razón, eligen puros griegos, los traen ante ellos, a ellos les parecen bien, también oran por ellos, les ponen las manos y los dedican para ese ministerio. Luego usted puede ver más adelante de que Esteban se dedica también a la predicación, y Felipe de igual forma, pero hasta ahí su trabajo era servir las mesas. Vayamos al último párrafo del sumario, por favor, hermanos. Último párrafo, estamos ya en la página 18. ¿Está entendiendo hasta ahorita, hermano, o tiene alguna duda? ¿Ha entendido todo o no ha entendido nada? Porque a veces es culpa del maestro, ¿verdad?, que no sabe explicar. ¿Hemos entendido hasta ahorita, hermanos? Muy bien. Entonces, terminemos esta parte del sumario. Siempre celebraremos el crecimiento numérico de la iglesia, pero el crecimiento generalmente trae aparejados problemas. Y aquí empieza nuestra aplicación. Hermanos de Guajito, zona 2. La iglesia aquí en Guajito, zona 12, ¿está creciendo o se está reduciendo? A ver, está creciendo, dice Jacobo. ¿Quiénes votan porque está creciendo? A ver, está creciendo, dice Víctor. Está creciendo, dice el hermano. ¿Está creciendo la iglesia aquí en zona 12, hermanos? A ver, Ricardo. Yo veo que está creciendo, pero se está disminuyendo. No, está creciendo pero forzado. Está creciendo pero cruzado. No, forzado. Como forzadito. Como forzadito el asunto. Ya, un crecimiento forzado. Que por ahí va la lección. Pero está creciendo. Ya, si vamos a la respuesta, sí está creciendo. ¿Está creciendo, hermanos de aquí? Entonces van a venir problemas. Eso es lo que ahí analiza el escritor. O sea, a la par del crecimiento van a venir más necesidades, y entonces van a venir más problemas que tengamos que resolver. No se espante con eso, ni diga: no, mejor cuando éramos 5, porque ahí no había problemas. No lo diga tampoco, porque nuestro deber, nuestra obligación es anunciar el Evangelio y que la obra crezca. ¿Sí o no, hermanos? Pero van a venir problemas. ¿Está consciente de eso? Ok. Es lo que busca la lección. Es lo que pretende enseñarnos por medio de este ejemplo. Porque ellos no tenían ese problema.
estos pobres que hablaban griego estaban abandonados. Por allá, Jesús andaba en Galilea, por ahí, en Nazaret, Capernaum, en Palestina andaba Jesús. Pero era necesario llegar también a las ovejas perdidas que hablaban griego, si eran judíos, descendientes de Abraham. Iban a crecer. De hecho, el libro de los Hechos marca que muchos años después eran miles de judíos los que habían entrado. Y Apocalipsis afirma de que eran 144,000, 12,000 de cada tribu. Imagínense cuánta gente, ¿no? Que creyeron a Jesús. No directamente algunos, porque tal vez algunos no le conocieron, pero por medio de los apóstoles y del servicio de la palabra. Pero entraron, los judíos entraron, muchos entraron. Pero al entrar crece la iglesia y se dan los problemas. Y empiezan los problemas por la murmuración. Y ya dijimos que murmurar es pecado. Continuamos la lectura acá mismo. Entre más personas, mayores conflictos. Pero con la atención inmediata y sabia, estos conflictos pueden solucionarse. ¿Se solucionó el problema ahí de las viudas? Sí. ¿Y siguió el crecimiento? Sí. Muy bien, me estoy adelantando a las preguntas. Análisis del tema. Porque el tiempo ya casi se nos acabó. Problemas en el ministerio cotidiano. Hechos capítulo 6, versos 1 al 7. Clarifique el problema que nos presenta el versículo 1. ¿Cómo lo definiríamos? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? ¿El problema eran las viudas? ¿Había que sacar a las viudas de la iglesia? Era la desatención a las viudas. ¿Era la desatención a las viudas? Dejémosle en desatención. ¿Qué más provocó la desatención? ¿Qué más provocó la desatención? ¿Ya hablamos de eso? Si no, muy bien. Murmuración, dice el hermano. Si no hubieran murmurado, se hubieran dado cuenta o hubiera seguido todo igual. Curiosamente, pues, por la murmuración se dio el problema, se dio a conocer el problema. Ahora, cada vez que hay problemas, entonces debemos de murmurar o ir a decirle a los encargados: miren, yo veo que las viudas están siendo desatendidas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Murmurar o ir a hablar directamente con los apóstoles? Ir a hablar con los apóstoles. Y entonces se evita la murmuración, porque la murmuración, dado que es un pecado, provoca muchos problemas dentro de la iglesia. Usted dígalo sin pena. Dígalo al pastor, dígalo al diácono. De hecho, él quiere levantar la mano para decirles de que le digan los problemas que hayan. No hay problema, él los va a resolver. A ver, hermano diácono. Según lo que he aprendido en la iglesia, también hay, como bien dice usted, hay un proceso que de repente uno tenga alguna inconformidad o qué sé yo, primeramente se acude al pastor. Claro. En dado caso que el pastor, sea quien sea, no atiende a la situación, pues para eso está el distrito, la directiva del distrito, claro, a cual pertenecemos. Y si no fuera así, para eso también están las oficinas de donde se regule la directiva del gobierno nacional. También ahí uno puede presentar, pero el asunto es agotar los recursos, ¿verdad? Pero claro, de hecho, al quien es ir prontamente siempre es hacia al pastor, ¿verdad? Muy bien. Mire, y esto no es algo nuevo, algo extraordinario. Esto no es algo que solo se ve aquí en la iglesia. Usted va a un restaurante y encuentra un pelo en la sopa o una mosca. ¿Usted qué hace? Se sale de ahí, deja tirada la sopa y le empieza a hablar a todos de que en ese restaurante entró una mosca o un pelo. O viene y dice: quisiera hablar con el gerente, o con el dueño, o con el encargado. ¿Qué hace usted?
¿Qué es lo correcto? Hablar con el encargado. Para empezar, él sí va a solucionar el problema. O por lo menos lo puede hacer. Viene, compra de aquellas redecillas, copias y le pone redecillas a todos los cocineros, ¿verdad? Porque todos se llegaban así peludos y de plano, ¿cómo le va a parar un pelo en la sopa? Pero él puede poner las copias, las redecitas, para que tal vez así ya no caigan pelos en la sopa. Él sí puede hacer algo. ¿El vecino de frente puede irle a poner las copias a todos los cocineros? No, hermanos. Ese es el problema de la murmuración. Solo hace que el problema se vuelva más grande. Gracias a Dios aquí, pues los hermanos, de alguna manera, los apóstoles lo detectaron. Detectaron la murmuración, porque el chiste de la murmuración es de que esa espalda, decía el hermano Víctor, y entonces a veces uno no se da cuenta de ¿qué tiene usted en la espalda ahorita, hermano Jacob? Nada, usted no es mosca para tener ojos atrás, ¿verdad? Yo tampoco sé qué hay aquí atrás, ¿verdad? Lo que está en la espalda uno no lo ve. Entonces, ¿cómo yo voy a tomar acciones de algo que no veo? ¿Cómo el pastor va a resolver algo que no sabe? ¿Cómo? Si nosotros no se lo decimos. Pues a él es al que hay que llegar. Entonces les digo, no es algo nuevo, algo que se haya inventado la iglesia, algo extraordinario, fuera de este mundo, angelical, esotérico, no. Es algo natural, algo humano, el que nosotros no practiquemos la murmuración. Había un problema, los crecimientos de la iglesia dan problema. Y esa era la desatención de unas viudas con respecto a otras viudas. Pero se podía resolver hablando directamente con los apóstoles y no necesariamente murmurando. Los apóstoles pudieron haber dicho en base a esto, bueno, llamen a la multitud y lo mismo otra vez. Elegir 7, bla, 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 bla. Pero la murmuración creó más problemas. Muy bien. 2. Pregunta número 2. Siempre página 18. ¿Qué tratamiento le dan los apóstoles a esta situación? Está del verso 2 al verso 6. Ya lo hemos leído varias veces. Ahora, ¿en qué consistía el ministerio de los apóstoles, que era la palabra de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué era el trabajo de los apóstoles? A ver, alguien que lea Hechos capítulo 6, verso 2, alguien más el verso 4, alguien que se vaya hasta el capítulo 2, verso 42, su primera parte, y así los demás textos, y yo voy a ir haciendo un listadito de los trabajos que realizaban los apóstoles. Dice Hechos 2:42. Ajá. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Apóstoles. Ok. Para empezar, ellos estaban encargados de la doctrina, dice ahí, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? Doctrina. El 6:2. Por favor. Entonces los 12 les convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la iglesia. Ok, ellos predicaban entonces. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Están de acuerdo? Bien. Ok, otro texto. Dice aquí Hechos 5:42. Ajá. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eran maestros también, entonces. Enseñar no es igual que predicar. Ahorita estamos en una clase, estamos enseñando. Ustedes participan, hablan, etc. A la tarde es una predicación. Hay una diferencia. Enseñanza. Esto hacían los apóstoles. ¿Dónde lo hacían? En las casas, ¿verdad? En algunos lugares más privados. ¿Alguien más? ¿Hay más textos? 6:4. Por favor. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que ellos también se dedicaban a... Ellos se mantenían en comunicación con Dios, ¿verdad? Se dedicaban a la oración, los apóstoles, para trasladar la palabra, para poder enseñar. ¿Qué más?
¿Hay un verso más que no leímos? 4:2 de ellos dice, Ajá. resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Muy bien, así que eran heraldos, eran mensajeros, ellos anunciaban. Algo así como aquel que se para ahí en la esquina con un megáfono, una trompeta como le llamamos nosotros, se pone a predicar ahí, como aquellos que en la antigüedad se paraban en las esquinas a leer los edictos reales, ¿verdad? Ese era parte del trabajo de ellos. ¿Faltó algo? ¿Faltó algo? No, ahí están todos. Muy bien, ese era el trabajo ya de los apóstoles. ¿Será que tenían trabajo, hermanos? Sí, sí. Por supuesto. Y todavía tener que servir las mesas, dicen ellos, no es justo. Aquí hay más gente. Aquí hay varios, hay hombres, hay mujeres que pueden trabajar. No solo yo, el pastor Alonso, el diácono Hernández, el diácono Sicano. No, hermanos, aquí habemos más. ¿Podemos los demás ayudar, hermanos? Cuando nos quedamos sentaditos, cómodos, terminamos, nos vamos a la casa, almorzamos, regresamos a la tarde, termina y nos vamos a dormir. ¿Así está bien, hermanos? ¿O habemos más para solucionar los problemas? Porque cuanto más crezca, más problemas y más necesidad de que más personas se involucren. De hecho, todos deberíamos de involucrarnos en el servicio dentro de la iglesia. ¿Entendemos ese principio, hermanos? A ver, hermano Ricardo. Fíjate, hermano, que yo lo he visto y lo he vivido acá en la iglesia. Ajá, sí. Y cabal me llama la atención lo que decía, ¿verdad? Que entre más crece un grupo, una iglesia pequeña, entre más vaya creciendo, los problemas están a la orden del día. Pero también cuando todo el mundo se involucra en el trabajo, pareciera que esto hace que los problemas se desintegren. Definitivamente. ¿De verdad? Claro. ¿Por qué? Porque todos estamos ocupados y no tenemos tiempo para estar oyendo críticas. Ni para andar murmurando. Mucho menos. Y comprendemos más a los que están trabajando. Exactamente, entonces nos ponemos a funcionar todos, ¿verdad? Y te digo, Joaquito, ¿por qué? Porque aquí todo el mundo está involucrado, está en la cocina, está en acomodamiento, en las actividades grandes de la iglesia, algunos van a limpiar, algunos otros a pintar, algunos otros a servir en las mesas allá, por ejemplo, un ejemplo vital, ¿verdad? Visitas, evangelismo, direcciones, predicaciones, todo el mundo está metido en el trabajo. Entonces, la pena es que el que no lo está haciendo, siento yo, y ya entonces como pasé por ese proceso, entonces digo yo, sí que yo estaba mal, ¿verdad? Claro. Por ahí donde está. Y lo peor es de que como no está haciendo nada, decía un hermano sabiamente, tiene tiempo para criticar, ¿verdad? Para murmurar. Pero si nos ponemos todos a trabajar, entendemos que aquel pues se equivocó, pero yo también me equivoqué cuando estaba yo haciendo mi ministerio, desarrollando mi servicio, me equivoqué y lo entiendo. Soy benévolo con él y digo, pues yo lo tolero, porque yo mismo lo vivo, ¿verdad? A veces, pues a las hermanas no quieren ellas, pero se les quema la comida, las viandas que a veces nos venden, ¿verdad? Y usted viene y lo toma, esto ya huele como a pasado. Esto como que se les arruinó a las hermanas o se les quemó mucho, o le echaron mucho vinagre, le echaron mucho, no sé. Pero a mí usted se pone a recordar y dice, aquella vez que me tocó cocinar a mí también se me quemó. Entonces usted, como dice nuestro hermano Ricardo, ya no tenemos tiempo para andar murmurando y andar criticando a los demás. Sin embargo, los que sí se quedan solo sentados y no participan del ministerio, tienen esa tendencia. Están ahí sin mucho que hacer, la mente vuela, ¿no? Y entonces empieza la murmuración y la crítica. Los apóstoles tenían bastante trabajo que hacer. Entonces, presentar la doctrina, ellos habían visto a Jesús, habían entendido su ministerio, lo habían visto resucitar, así que ellos eran los idóneos para presentar la doctrina de Jesús. Tenían que predicarlo, lo enseñaban en las casas, en grupos pequeños, oraban al Señor para mantener la comunión y poder hablar, y lo anunciaban. Hermano Carlitos. Sí, hermano, tal vez así como decía su hermano
el lado material. Cuando yo empecé a trabajar allá por el año 2004 en una empresa de limpieza, yo era conserje, y de repente yo miraba que mi jefe toleraba muchas cosas de algunos de mis compañeros, y yo me molestaba, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué mi jefe no les dice nada? Entonces una ocasión él me dio la oportunidad de hablar con él y le expuse mi situación, ¿verdad? Claro. Entonces él me dijo, mire Carlos, lo que pasa es que usted lo mira desde la perspectiva de empleado, de subalterno. Cuando usted algún día al Señor le permita, porque él sabía que venía a la iglesia, le permita ser jefe, usted va a entender la posición en la que yo me encuentro. Bueno, diga, no sé si tendrá razón, y de hecho sí tenía razón. Como año y medio después, a mí gracias a Dios me ascendieron, yo fui supervisor de limpieza y tenía como 6 personas a mi cargo, y ahí llegué a entender yo muchos asuntos de trabajo como jefe, ya no como subalterno. Y eso es lo que se ve en el caso, como decía su hermano Ricardo, de repente uno no lo ve cuando no se involucra, cuando uno no está metido en el asunto, pero cuando ya se adentra dice, la situación no era tan sencilla. O como dice el dicho allá desde afuera, ¿verdad? No es lo mismo verla pasar que tenerla. Solamente... Muy bien, gracias. No dice así exactamente el dicho, pero la idea es esa. Lo importante es que hayan entendido. Ok, pasemos a la siguiente pregunta. Dice el número 3. Reflexione en las características de los varones que serían electos para servir las mesas. Alguien que nos lea el verso 3, por favor, una vez más. Y pregunta, ¿por qué eran necesarias estas cualidades? ¿Alguien que nos lea el verso 3 del capítulo 6 de Hechos? Dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ok, dícteme por favor, hermano. Buen testimonio, ¿sí? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Ok, voy despacio. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Y llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría. ¿Qué más? ¿Solo eso? Muy bien. ¿Qué piensan de que fueran así los varones? Nicanor, Esteban, Felipe. ¿Por qué tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría? ¿Por qué? A ver, hermano, qué pena. No iban a poder resolver los problemas. ¿No iban a poder resolver los problemas? No iban a poder resolver los problemas que había si no tenían esas características. Lo que pasa es que en la vida material, en la vida secular no es lo mismo, hermanos, entonces en la vida espiritual es diferente. Ajá. Ya, por ahí va el asunto, porque allá afuera ¿cómo se resuelven los problemas? Allá afuera se resuelven tribunales, balazos, etcétera, todas cosas feas, ¿no? Pero en la iglesia de Dios no es así. Allá dice cuál es el arma esencial, la oración. Y para que la oración sea escuchada, ¿cómo tenemos que ser, verdad? Porque allá afuera, por ejemplo, si hablo allá afuera, cualquiera ahora, todos creen en Dios, pero ¿será realmente que conocen y creen en Dios? No, entonces nosotros sí creemos en Dios, y si creemos en Dios, tenemos que tener esas cualidades, ¿verdad? Para luego entrar en oración y que se puedan resolver todas las situaciones en el hogar o en el grupo en que estemos. Voy a tratar de hurgar el hormiguero, como decimos, ¿no? Con la intención de meditar, con la intención de razonar. Mira pues, ¿cuál era el trabajo que iban a hacer? Servir las mesas. Voy puyo el hormiguero ahorita. ¿No le parece a usted muchos requisitos para servir las mesas? O sea, ¿por qué tanto requisito si lo que iban a hacer es servir las mesas? A ver. O sea, miren pues, los 7 varones, 7, no 2, no 3, 7. Todos tenían que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría para servir las mesas.
A ver, ¿qué piensan? Hermana Tita, ¿qué piensan? Y es que los veo a todos así pensando y quisiera preguntarles a todos, ¿qué piensan de eso? La realidad, hermano, Ajá. que ha sido secular, cuando Dios me permitió ser secular en X. Ajá, ajá. Yo trataba con personas inconversas y aún hermanos, pero la realidad es, hermano, que a veces gente inconversa se dan ganas de tomarle las derechas por ahí, ¿verdad? Ajá. Pero ya en las cosas del Señor es diferente. Tengo que buscar más a Dios, porque ahí me van a venir también unos problemas de afuera, pero ya sea como hermanos, ¿así? Entonces tengo que tener sabiduría, inteligencia llena de Espíritu Santo para poder decidir que sea un paso de agua de mis hermanos, porque, y me van a reclamar por ahí, pero yo tengo que quedarme callada. Muy bien. Eso es lo que pienso. Ok, me gusta su forma de pensar. A ver, ¿alguien más? A ver, hermano Víctor. En una parte de la Biblia, no recuerdo el versículo, que todo lo que hagamos, hagámoslo como a Dios. Claro. A Dios. O sea, hagámoslo bien. Claro. Hagámoslo bien hecho. Eso con respecto al trabajo o algo que usted cuando tiene un jefe, no digamos en la obra del Señor, que ser sobresaliente. Muy bien. Y entonces usted cree que por eso deben de tener esos requisitos. Exactamente. Ya, entiendo. A ver, ¿alguien más? O alguien más que diga, no, sí, de veras, son muchos requisitos. A ver, hermano Alfonso. Yo, hermano, pienso que... De ahí la hermana Yago, porque miro que ella también quiere hablar, o el hermano Braulio. Alguno de los dos quiere decir algo. Pienso que dentro de la iglesia no hay trabajo así humilde ni grande. Todo el trabajo que se realiza es un trabajo para el Señor, ¿verdad? Ajá. Entonces el buen testimonio, recordemos que todo aquel que se para al frente de un grupo, todos los ojos están puestos en él. Imagínense que esos servidores no hubieran tenido esos requisitos. ¿Qué pasaría? Empiezan a empeorar el problema. No van a solucionar. Ellos fueron puestos para solucionar un problema. No para ser parte del No para problema. ser más, exactamente. Pero imagínense, yo me doy cuenta, por lo menos en casa nosotros atendimos la multitudinaria el año pasado. Claro. Nos tocó hacer una puerta. No podía entrar nadie si no llevaban sus brazaletes, si llevaban comer. Ya se imagina con cuántos nos encontramos. Lo que dice la hermana Tita, ¿verdad? Había que Entonces, tocar profundo. nos encontramos con hermanos que delante de nosotros literalmente tiraron la comida, porque entonces venimos nosotros sencillamente, hermanos, tranquilos, ¿no? Paciencia con los hermanos. Entonces, cuando hay una multitud a quien servir, lo decía usted, a alguien no le va a gustar el fresco, a alguien no le va a gustar la comida, que por qué a mí me dejaron de último, que mire, a mí me dieron poco, y empieza aquella situación. Entonces el cristiano ahí debe demostrar su templanza, debe demostrar su sabiduría, porque no voy a venir y voy a ofender al hermano, decirle, bueno, si quiere, ¿cómo? Si no, vaya a otro lado. No, tengo que atenderlo con humildad. Entonces el Señor, a través de los apóstoles, les dio la sabiduría, porque recordemos que ellos eran inspirados por el Espíritu Santo. Definitivo. No era un requisito que se le ocurrió a fulano ponerlo, no. Era el Espíritu Santo que los estaba guiando para el crecimiento de la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien desea agregar algo más. ¿No? ¿Estamos bien? Para mí, la explicación que a ustedes han dado en esta mañana es siguiente. Se ponen los requisitos y esos requisitos, sin duda alguna, como bien dice nuestro hermano Alfonso, eran necesarios, fueron inspirados por el Espíritu Santo del Señor para cumplirlos. Dice así, reflexione, que era el 3, sobre las características de los varones y por qué eran necesarias estas cualidades. 4. El que los 7 elegidos tengan nombres griegos, ¿cómo favorecería la solución del problema? A ver. Y además dice, comente la forma en que fueron consagrados para esta función. El que hayan sido griegos, aunque ya hemos hablado de eso, el que hayan sido griegos, ¿favorecía o no favorecía? ¿Usted qué piensa? Levanten la mano los que piensan que favorecía. Yo soy uno que piensa que favorecía que fueran griegos. Porque eran las viudas de los griegos sobre las cuales pesaba este problema. Vamos concluyendo porque el tiempo ha llegado. Última pregunta de este apartado, pregunta 5. ¿Quién favoreció a la solución de este problema y qué situación extraordinaria ocurrió en la multiplicación? ¿Alguien que pueda leer el verso 7? Hechos 6, 7. A ver, una hermana.
Un varón, aquí mi hermana Yana, Hechos, capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias. Los sacerdotes, ¿estaban de acuerdo con el evangelio de los sacerdotes, hermanos? ¿Qué hacían los sacerdotes? Criticaban, ¿verdad? Peleaban. Pero dada esta organización que hubo, que los varones electos y todo, hasta los sacerdotes, hermanos, hasta los sacerdotes empezaron a obedecer la fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Gloria a Dios. Es que miren, nosotros estamos ante los ojos del mundo. Si nosotros acá actuamos con murmuración, pleitos, contiendas, ¿será que la gente quiere venir, hermanos? Pues si eso ya tienen allá afuera, ¿para qué van a venir a más problemas? Entonces debemos de vivir en paz, y si hay algo que tengamos que resolver, no utilicemos esta vía. No la vía de la murmuración, sino la vía de la comunicación. Así como Dios, cuando vio el problema allá en el Edén y el hombre escondido, lo que hace Dios es buscarle y decirle: ¿dónde estás? Platiquemos. ¿Cuál es el problema? Esa es la actitud de Dios y debe de ser la nuestra. Vayamos a la aplicación del tema, página 19, por favor, y con esto y la conclusión o parte de la conclusión vamos a ir finalizando. Aplicación del tema. La mujer en los tiempos de la iglesia primitiva dependía económicamente del varón, ya sea del padre o del marido. Por ello, ser viuda, que fue parte de las cosas que originó el problema, equivalía a estar muchas veces indefensa y sin recursos. En nuestra iglesia existen también personas y grupos carenciados a los que somos desafiados a atender, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7. ¿Cuáles servicios se implementan en su iglesia a favor de las personas necesitadas? ¿En qué servicios usted puede colaborar con su tiempo, dinero y esfuerzo? Cuando se pone la hermana allá atrás con la cajita de previsión social, ¿usted apoya o se sale por esta puerta? ¿Qué hace usted? Allá está la hermana Vero, allá en la puerta, ¿verdad? Con la cajita, la hermana Sandrita. ¿Usted qué hace? Eso es para ayuda a los necesitados, para las viudas. Nosotros también debemos de dar con alegría. ¿Cuántos van a dar para la cajita hoy? Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Ahí se para ahí, hermana, por favor. Todos le vamos a dar para la cajita. Ve. Un frecuente pecado en las congregaciones es la murmuración. Estas dos cosas que estábamos viendo. La murmuración. Quien murmura tiene molestia, enojo, incluso ira, rencor, crítica negativa, distorsión de los hechos, o lo peor, no consigue ninguna solución. Hagamos un supremo esfuerzo para no murmurar. Otra vez, hagamos un supremo esfuerzo por no murmurar. Y mencione alguna acción que haya favorecido para evitarla. Ya mencionamos, vaya directamente a quien sí puede solucionar el problema. Conclusión, página 20. El crecimiento numérico de la iglesia siempre debe producirnos gozo, pero habiendo descubierto que normalmente trae aparejados conflictos y persecución, procuremos atender pronta y sabiamente dichos conflictos, así como enfrentar con entereza y fe la persecución. Cualquier problema que venga, debemos de solucionarlo con sabiduría, con entereza, con prontitud. No solo los que están en la dirigencia de la iglesia, usted también puede aportarles a ellos las ideas de cómo solucionar cualquier problema, siempre y cuando sea para honra y gloria del Señor. Hermanos, por su atención, muy agradecidos. Esperamos haber entendido esta escuela y que todos salgamos edificados. Ese era el objetivo. Pasa a vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Pónganse de pie, por favor, hermanos.